tener disponible todas las sesiones que estamos haciendo, de tal manera que si alguien lo quiere ver después en diferido o volver a repasar alguna de las cosas que hayas comentado, lo puede hacer. Y bueno, ya sabemos que vamos a tener estos webinars prácticamente cada 2 semanas. En verano haremos una paradita, ¿no? Por vacaciones de todo, en agosto haremos una paradita, pero luego continuaremos en septiembre. Entonces la idea es, antes de terminar el verano, ver la parte de la gestión económica y luego continuar con el resto, con la historia clínica, con la parte del kiosco que no lo hemos visto, del One Consent. Pues un poco tenemos una serie programada de webinars para que podamos aprender y mejorar lo que es el funcionamiento de OMI 360. Entonces, hoy nos toca contigo, José Manuel. Yo entiendo que todos nos conocéis, o casi todos nos conocéis. No me he presentado al principio del webinar, yo soy Rocío y me encargo un poco de la parte de marketing. Y José Manuel es nuestro experto en facturación, es uno de nuestros expertos en facturación. Y hoy nos tocará ver con él la facturación a privados. ¿Vale? Entonces, con esto, si quieres, José Manuel, puedes continuar cuando tú decidas, puedes compartirnos la pantalla y que Vale, empecemos a ver perfecto. un poco la facturación a privados. En cualquier momento, tampoco os lo he dicho, pero veo que ya estáis usando la parte de preguntas y respuestas. En cualquier momento me podéis ir preguntando por aquí, mientras José Manuel va explicando y yo le iré interrumpiendo para iros respondiendo a estos temas. También, después del webinar, podéis utilizar no solo la parte de soporte, que ya sabéis que la tenéis que son los casquitos que tenéis encima en la parte superior derecha de la pantalla. Podéis usar esa parte y también podéis contactar con nosotros. Mi correo es rrodriguez@stacks.es y el de José Manuel entiendo que lo tenéis, pero si no, os lo comenta también en un momento. Pues Sí, todo tuyo. mi correo es el jmojeda@stacks.es. Como decía mi compañera Rocío, seguramente, bueno, estoy viendo la lista de espectadores que habéis accedido al webinar hoy. Con algunos de vosotros ya he interactuado directamente, como el doctor Marés, de aquí cerca mío, Marta Rosell, de DKV Madrid, y Esther también, de los espacios de salud DKV. Bueno, con algunos de vosotros ya he interactuado algunas veces, con lo cual ya nos conocemos personalmente. Y es muy posible que con el resto de los que estéis aquí en la lista, pues también no hayamos coincidido telefónicamente o de alguna manera. Bien, como comentaba Rocío, hoy lo que vamos a hacer es un repaso sobre el tema de facturación a privados, ¿vale? Entiendo que seguramente muchos de vosotros ya estáis trabajando con el OMI 360, ya conocéis la facturación de privados, conocéis cómo se realiza la facturación, desde dónde se pueden imputar los cargos. Yo haré un repaso virtual, ¿vale? En un centro de muestra que yo tengo para hacer todas estas demos del circuito, siguiendo más o menos el índice que se publicó para este webinar en concreto, que lo repaso así a grandes rasgos. Primero hay una pequeña introducción, que eso sí que me va a gustar comentarlo para que todos tengamos ese concepto claro de lo que es la diferencia entre privado puro y duro o privado que viene de un copago, ¿vale? En qué se diferencia o cómo conseguimos diferenciarlo en OMI 360. Luego pasaremos directamente por la imputación de los cargos a privados desde la propia cita del paciente, o incluso veremos también cómo se pueden crear albaranes manualmente que posteriormente pueden ser facturados, ¿vale? Haremos una factura a un paciente donde veremos cómo se recoge la actividad que tiene pendiente ese paciente. Pasaremos también por la posibilidad que tiene OMI 360 de poder modificar lo que es el pagador de la factura, ¿vale? Es decir, la factura no tiene por qué ir siempre a nombre del titular o del paciente, sino que pueden emitirse hacia pagadores alternativos, ¿vale? Y dentro de este circuito de pagadores alternativos veremos también la casuística específica que tiene OMI 360 para la gestión de los menores, pacientes menores de edad cuyas facturas no pueden ir a su nombre y deben ir forzosamente a un pagador, que normalmente suele ser el padre o la madre. Veremos también ese circuito, ¿vale? Una vez que tenemos emitida la factura, veremos también las posibilidades que nos ofrece OMI 360 para realizar el cobro de la misma, ¿vale? Las diferentes tipologías del cobro que tenemos, el poder cobrar una factura haciendo uso de diferentes tipologías a la vez, ¿vale? Veremos también qué nos ofrece OMI para la visión de aquellas deudas de facturas que quedan o de actividad que queda sin cobrar en el centro, cómo se evidencia eso en OMI, cómo se aprecia a través de los pop-ups de aviso que tiene OMI 360 y las gestiones que tiene OMI 360 para poder realizar el cobro de esa deuda.
Y finalmente pasaremos un poquito, ya que hemos visto la emisión de la factura y el cobro de la factura, veremos también el proceso de anulación. Anulación de la factura, anulación del pago asociado a la factura. Comentaremos también unas configuraciones que existen en OMI 360 que en algunos centros los tenemos activado y que depende del cliente, como por ejemplo el no permitir que se queden facturas parcialmente cobradas, ¿vale? Y luego hablaremos de unos futuros desarrollos que tenemos en mente, que nos habéis comunicado a alguno de los clientes de OMI 360 y que entendemos que es una mejora del producto y que va directamente ligado a las obligaciones que nos muestra Hacienda para el tema de las facturas a privado, que son las facturas simplificadas. Hablaremos un poquito y lo comentaremos por encima para si el día de mañana alguno de los centros estáis interesados, pues que sepáis que se puede activar y el funcionamiento de OMI 360 en ese aspecto. Si me permitís, comparto pantalla. Un momentito. Vale, entiendo que estáis viendo la pantalla de... Un momentito, compartir pantalla. Compartir, vale. ¿Estáis viendo la pantalla de OMI 360? Rocío, ¿la estáis viendo bien? Sí, José Manuel, la vemos perfectamente. Vale, ok. Pues venga, empezamos con el tema que os comentaba al principio. Antes de empezar la facturación a privados, a mí me gusta hacer hincapié en lo que os comentaba al inicio de esta explicación, que es la diferencia que tenemos en OMI 360 de lo que sería un privado puro y duro, de lo que sería un concepto de privado proveniente de un copago, ¿vale? Como todos sabéis, en OMI 360 los importes asociados a cada una de las prestaciones que el paciente puede realizar en nuestro centro se gestionan a través de los tarifarios que deberemos tener activos en nuestra aplicación. Concretamente, podemos disponer de un tarifario exclusivo para privado puro y duro y luego tenemos los propios tarifarios asociados a las compañías con las que nosotros tenemos concierto en nuestro centro. Esta gestión de tarifarios lo vemos en la pantalla superior, gestión económica, maestros tarifarios. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, yo tengo el tarifario de privados, ¿vale? Donde pues tenemos, como ya sabéis, los conceptos que pueden tener activos ese tarifario correspondiente con el importe que hipotéticamente le voy a cobrar yo al paciente cuando se realice esta prestación en mi centro. Y luego en cada una de los tarifarios correspondientes a las compañías aseguradoras que puedo tener en mi centro, pues 3/4 de lo mismo, con una diferenciación súper importante. Así como en el tarifario de privados, a nivel de importe económico solamente tenemos una columna, que es esta, que es la que está definida como aportación paciente, ¿vale? En los tarifarios de compañías tenemos dos. Una que se denomina consulta y otra que se denomina aportación paciente, ¿vale? Cuando un concepto de una compañía no es cubierto al 100% por la misma, se puede generar lo que nosotros denominamos el copago, es decir, la parte privada que tendrá que pagar el paciente de su bolsillo porque la compañía no lo cubre. Y esa parte privada de esa prestación que el paciente tendrá que pagar de su bolsillo porque la compañía aseguradora no lo cubre es lo que está informado en esta columna de aportación paciente dentro del tarifario de la compañía aseguradora. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo esa diferenciación entre el privado puro y duro y la parte privada que se genera a través de la imputación de un concepto cuando ese concepto no es cubierto al 100% por la compañía aseguradora. Esto a nivel visual en el OMI, seguramente que ya lo habéis visto, cuando nosotros imputamos un concepto que es un copago de una compañía, si os habéis dado cuenta, en la parte izquierda de la imputación pues aparece como una especie de dibujito de una especie de cliente o una especie de doctor con un cheque en verde, pues eso significa que ese concepto de privado proviene de un copago, que el privado puro y duro no lo tiene reflejado, simplemente para que tengáis constancia de esta diferenciación a nivel de imputación en OMI 360. Bien, una vez aclarado esto, pasamos a lo que sería, siguiendo el índice, pues la imputación de cargos privados, la imputación desde la cita del paciente. Me he permitido generar en este centro de muestra, en una agenda de un profesional también de muestra, pues me he permitido crear 3 citas para que veamos
3 citas a 3 pacientes distintos, para que vayamos viendo los diferentes circuitos de carácter privado que podemos encontrar dependiendo de la idiosincrasia del paciente que acuda a nuestro centro. Tenemos un paciente dado de alta, que es un adulto que no tiene pagadores adicionales informados. Luego tenemos otro paciente, también adulto, pero sí tiene un pagador adicional informado en su ficha. Y luego tenemos el tercer caso, no menos importante, que es un paciente menor que acude a nuestro centro, donde tiene también un pagador informado en su ficha, que es el padre, ¿vale? La imputación de cargos a las citas, ¿vale? Se hace directamente a través del botón derecho del ratón, se puede hacer a través del botón derecho del ratón en el nombre de la cita, o si ese paciente ha sido visitado por el profesional, donde la bolita, como todos sabéis, está en lugar de estar en color naranja, está en color azul, pues clicamos encima de la bolita y accedemos a la pantalla de imputación. La pantalla de imputación es exactamente igual, independientemente del acceso que utilicéis para ello. Vamos aquí a la imputar cargos de facturación. Bien, pantalla estándar de OMI 360 para la imputación de los conceptos, ¿vale? Ya todos lo conocéis seguramente. En la parte superior tenemos los datos del paciente con la cobertura privado, el profesional asociado a la agenda, la lista de prestaciones relacionadas con la especialidad del profesional sobre el que estamos imputando, y para trasladar los conceptos de la parte izquierda a la parte derecha es tan simple como hacer 2 clics encima del concepto que queremos incurrirle o imputarle al paciente. Importante, una apreciación ya que estamos en este punto: la cobertura privado es la única que a nivel de imputación de concepto me va a permitir modificar el precio que ha recogido del baremo, por el motivo que consideremos oportuno, porque a lo mejor sea un paciente VIP, porque le queramos hacer un descuento, por el motivo que sea. La única cobertura que en modo imputación permite modificar precio es la de privado, que ahora podría poner aquí otro importe diferente y automáticamente ese importe, como veis todo, se cambia, ¿vale? Muy bien. Tendríamos la pantalla de imputación, ¿vale? Aparte de la imputación de cargos desde la cita del paciente, que sepamos que también podemos imputar, podemos crear albaranes de forma directa, ¿vale? Podríamos ir a la gestión económica que tiene OMI 360, escoger el paciente que deseemos, podemos crear un albarán nuevo de carácter privado, ¿vale? Y aquí podríamos añadir, a través de la opción añadir línea, podríamos añadir todas las líneas que considerásemos oportunas. Es decir, cuando nosotros imputamos un concepto desde la cita, que sepamos que internamente el sistema de OMI 360 lo que hace es crear un albarán pendiente de facturar asociado al paciente en cuestión. Pero si por el motivo que sea necesitásemos crear actividad adicional fuera del entorno de citación, que sepamos que también existe la posibilidad de crear los albaranes introduciendo líneas de forma manual, ¿vale? Volvemos a la cita anterior. Una vez que tenemos imputados los conceptos, en la facturación de privados, ¿vale? Tenemos estos 3 botoncitos que veis aquí abajo, bajo a la derecha, ¿vale? El botón aceptar es simplemente aceptar la imputación y volvernos a la agenda, lo que nos va a permitir ver la visualización de la bolita verde al lado de la cita con el nombre en cuestión del paciente, que significa que esta cita tiene cargos de facturación ya informados, no facturados, ¿vale? Simplemente informados. Luego, otros botones que tenemos adicionalmente, ¿vale? Tenemos este botoncito que tenéis aquí, pago a cuenta, que también existe en la gestión de pagos de OMI 360, el poder registrar lo que en OMI 360 se denomina un anticipo a cuenta del paciente, un anticipo de dinero que estará asociado al paciente, en este caso el adulto webinar y que podremos utilizar a demanda con el fin de ir saldando las posibles deudas que pueda tener el paciente a medida que se va realizando actividad en nuestro centro, ¿vale? Es una pantallita que, como veis, por defecto sale el nombre del paciente que estoy tratando, pero yo desde aquí podría registrar cualquier otro, ¿vale? Podría informar el método de pago, si ese dinero que me está dando como anticipo me lo está realizando como efectivo, como transferencia, como tarjeta de crédito, cualquiera de los que tenéis aquí, ¿vale? Importante también asociar
en el caso de movimientos en efectivo, asociar la caja que tenéis activa en vuestro centro, porque esto lo que va a hacer es una entrada de dinero asociada a la caja en cuestión, ¿vale? El importe, luego la cantidad, cualquier tipo de observación y en el momento que ejecutásemos aceptar, pues ese anticipo quedaría a cuenta del cliente. Y luego el tercer botón, que no menos importante, el cobrar y facturar, la opción que nos permite OMI 360 desde la propia imputación de el realizarle la factura a este paciente en este momento, incluso el poder cobrarla. Si ejecutamos la opción de cobrar y facturar, ¿vale? El sistema nos presenta una factura que nosotros denominamos borrador porque todavía no tiene número de documento oficial y oficioso, donde tenemos en nuestra parte superior izquierda en el bloque emitir a los datos del pagador de la misma, que en este caso es el adulto, ¿vale? Importante este campito que veis aquí, NIF, que no está informado, ¿vale? Y lo he hecho a conciencia para que veáis qué es lo que ocurre cuando yo intento emitir la factura de forma oficial, ¿vale? En la parte central, el número de documento que se me rellenará con el número de documento oficial de OMI 360 cuando emita la factura, la fecha de la factura por defecto, la del momento, la sociedad, la persona que está realizando esa emisión y los datos de descuentos, base imponible y demás. Si, como os he comentado, la única cobertura que en modo de imputación permite modificar el importe de la prestación, que sepamos que cuando ya estamos en nuestra factura borrador, ¿vale? También podremos modificar los importes, aplicar descuento a nivel de línea o incluso aplicar descuento a nivel global de la factura, ¿vale? ¿Cuándo permite OMI poder realizar todos estos cambios en nuestra factura borrador? Cuando en la ficha maestra de la cobertura privado tengamos los checks activados correspondientes. ¿Vale? Gestión económica, maestros, coberturas, privado. Estos checks que veis aquí, permitir cambio de precios, permitir descuentos, ¿vale? Esto es lo que me va a permitir que antes de emitir la factura oficial y trabajando con mi factura borrador, yo pueda cambiar en cada una de las líneas o bien el importe, o bien el descuento, o bien aplicar descuento a nivel global de la factura. Esto no solamente aplica a la cobertura privada, sino a cualquier cobertura que tengáis dadas de alta en el centro y que tenga estos checks activados, ¿vale? Lo digo como culturilla general. Volvemos a la imputación. Cobrar y facturar. Vale, volvemos aquí. Bien, una de las cosas que también encuentro que muchos clientes me han dicho a lo largo del tiempo de uso de OMI 360 y me gusta recalcarlo. Cuando nosotros hacemos una factura a un paciente de carácter privado, el sistema lo que hace es recoger toda aquella actividad que esté a nombre del paciente y que esté pendiente de facturar y me la va a incorporar a mi factura borrador. Por lo tanto, en mi factura borrador no solamente se me va a generar con la actividad de la cita sobre la que estoy trabajando, sino que en este aspecto el sistema es inteligente y me va a traer toda la actividad que esté pendiente de facturar de este paciente. Y es potestad del usuario facturador el decidir si en esa factura que está emitiendo en ese momento desea incorporar todo lo pendiente de ese paciente y no solo lo de esa cita, o solamente quiere facturar lo de esa cita en cuestión. Esa diferenciación de actividad que quiero o no quiero incluir en mi factura, la voy a poder ir eliminando a través de este dibujito que veis aquí, de esta circunferencia con esta aspa de color blanca, pues yo podré ir eliminando todas las líneas de prestaciones que aparezcan aquí, aparte de la de hoy, ¿vale? Para que solo se me quede en esta factura lo que verdaderamente le quiero facturar al cliente en ese momento. Me gusta hacer esta apreciación porque hay veces que clientes me han dicho, oye, es que cuando yo hago la factura no solamente se me está facturando lo de la cita, aquí me aparece una factura de 1.000 y pico euros cuando el paciente solamente ha venido a hacerse una consulta de traumatología, que son 60 euros. Y entonces les explico el motivo del por qué, ¿vale? Es un control intrínseco que tiene OMI 360 para evitar que haya pacientes en el centro que se queden con deuda pendiente de facturar, ¿vale? Bien, una vez que ya hemos verificado
que lo que queremos facturar es todo lo correcto, que hemos hecho los reajustes en los campos, precios y demás que hemos considerado oportuno, pues lo último que nos quedaría ya es darle al botón finalizar, ¿vale? Bien, en este caso, como el NIF del paciente no está informado, ¿vale? Pues OMI 360 nos presenta el error por defecto que tiene la facturación de privados y nos dice, oye, es obligatorio que para poderle emitir una factura de carácter privado a un paciente o a un menor, ¿vale? Todos los datos del bloque emitir a estén completamente rellenados, ¿vale? Si no están rellenados, OMI 360 no te va a dejar emitir esa factura. Ante esta situación, OMI 360 tiene dos posibles soluciones, ¿vale? Y dependiendo de la configuración que tenga el centro en ese momento. Para aquellos centros que no tienen activada la funcionalidad de pagadores, es decir, que no pueden informar en la ficha del paciente pagadores adicionales a ese paciente, OMI 360 va a permitir modificar en tiempo de emisión los datos que falten a través de este iconito que veis aquí, ¿vale? Es decir, apretando este icono que tenéis aquí y si no tenéis activada la funcionalidad de pagadores en vuestro centro, el sistema os va a permitir acceder con el cursor al campo que falte y introducir el valor correspondiente. Ese valor no se va a traspasar a la ficha del paciente, sino que sirve solamente para poder emitir la factura correcta en ese momento. Tenemos pendiente, aprovecho para deciros que tenemos pendiente un reajuste en OMI 360 que va a permitir el trasladar los datos que pongamos aquí a la ficha del paciente, de forma que ante una segunda factura que tengamos que emitir, pues este campo a ese paciente, pues este campo ya aparezca rellenado porque ya lo tiene su ficha, ¿vale? Para aquellos centros que sí que tienen la funcionalidad de pagadores activado, ¿vale? Pues a través de este icono, lo que va a hacer el sistema es presentarme los diferentes pagadores que tiene ese paciente asociado para que yo, como usuario facturador del centro, decida en ese momento si la factura se la quiero emitir al paciente o se la quiero emitir a alguno de sus pagadores informados, ¿vale? De todas maneras, es inexcusable que los datos del bloque emitirá estén completamente rellenados. Por lo tanto, en este caso, que es un paciente que no tiene pagador informado, lo que voy a hacer es irme a su ficha, irme al campo del DNI, informarlo con un valor lógico, 72680620E, ¿vale? Y aceptar, ¿vale? Y digo con un valor lógico porque cuando nosotros informamos del número de documento del DNI en la ficha del paciente, no podemos poner alegremente los números que queramos, sino que existe la misma validación que lleva Hacienda, es decir, la validación oficial para DNIs o NIEs o NIFs, ¿vale?, que tiene Hacienda en su sistema, donde la letra que nosotros le asociemos a esa retahíla de números tiene que ser en concordancia, tiene que ser un valor correcto, ¿vale? Ahora ya tenemos todos los datos rellenados, procedo a finalizar. Ahora ya no me da ningún mensaje de error porque el sistema detecta que están todos correctos, todos los datos rellenados, ¿vale? Me dice que la factura se ha emitido correctamente. Si me subo un poquito para arriba con el cursor, veo efectivamente que a esta factura borradora anterior ya le ha dado un número oficial y oficioso dentro de la serie que tenemos en OMI 360 en este centro en concreto, ¿vale? Y ahora me da la posibilidad, me dice si quiero cobrar esta factura, ¿vale? Si le digo que sí, automáticamente me aparece la pantalla estándar de OMI 360 para el cobro de facturas privado en mi centro, ¿vale? Esta factura es la que os va a aparecer siempre cuando queramos realizar un cobro de una factura privado a un paciente. ¿Qué nos aparece en esta pantalla? Nos aparece la fecha del documento, que es la de hoy, ¿vale? Nos aparece la cobertura privado, nos aparece el total de documento, 100 euros, nos aparece el importe de los anticipos que tenga el paciente dados a cuenta en el caso de que existieran, ¿vale? Aquí aparecería el importe. Nos aparece el total pendiente de pago, ¿vale? Y por aquí debajo
las diferentes posibilidades que tenemos para poder realizar el pago de esta deuda en este momento. Bien, la primera opción que tenemos, que si os fijáis está desactivada, es utilizar el pago a cuenta. En el caso de que el paciente tuviera un anticipo, ahora si queréis podemos hacer una prueba con otra factura, que la hacemos rápido. Si tuviera un pago a cuenta, pues podría activar este check, le daría a aceptar y el sistema lo que haría sería esa factura de 100 euros, cogerla del anticipo que está dado a cuenta, ¿vale? Darla como pagada y, lógicamente, el anticipo menguarlo en la diferencia de ese importe, ¿vale? Otras opciones que tenemos, en este caso, no podemos utilizar pago cuenta porque no tenemos nada dado cuenta del paciente, pues entonces diferentes opciones con los diferentes métodos de pago que hemos visto anteriormente: efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, talón bancario, los que tengamos activos en nuestro centro. Y no tiene por qué ser uno exclusivo. Nosotros podemos hacer combinaciones de métodos de pago con diferentes importes hasta conseguir saldar esta deuda de esta factura. Por ejemplo, yo podría decirle al sistema, que se da muchas veces en los pacientes, podría decirle, oye, 50 lo quiero pagar en efectivo, ¿vale? Elijo la caja del centro, este método de pago lo añado a la parrilla, ¿vale? Y luego, cuando os fijáis, hemos añadido el importe de 50 a la parrilla, con lo cual el importe pendiente ya ha menguado, y el resto, pues podría pagarlo yo, pues con otro método de pago, que sería, por ejemplo, en tarjeta de crédito. Podría incluso poner en el método de tarjeta de crédito, se me habilita el campito para poder utilizar el número de autorización, que es el que os va a dar el datáfono para poder tenerlo registrado aquí por si algún día queréis hacer un seguimiento, ¿vale? Lo añadiría a mi parrilla, automáticamente en este momento, si os fijáis, el total pendiente de pago es 0, con lo cual ya podría darle a aceptar y podría dar como pagada esta factura asociada a dos métodos de pago diferentes. Uno que tendría importe de 50 de tipología efectivo y otro que tendría importe de 50 de tipología tarjeta de crédito. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos darle todo como en efectivo, ¿vale? Podríamos hacerlo. O incluso una vez que tenemos rellenado los diferentes métodos de pago, ¿vale? 50, tarjeta de crédito, añadir. Antes de dar a aceptar, yo podría modificar la información que he registrado. Es decir, imaginaros que ahora me dice el paciente, oye, no, yo resulta que me he visto el bolsillo y en lugar de tener 50 te puedo dar hasta 75 y quiero con 75 en efectivo. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo haríamos en Omni 360 para modificar el importe de esta línea? A través de este dibujito que tenéis aquí, que es el lapicito este, lo seleccionaríamos, los datos subirían a la parte de arriba y yo podría cambiar el importe donde pone 50, ponerle 75, ¿vale? Le daría a añadir y automáticamente, ¿vale? Se me ha cambiado el importe. ¿Qué ocurre? Fijaros que aquí hay una modificación con respecto a la anterior. ¿Qué ocurre? Ahora estoy indicándole al sistema que la factura de 100 la estoy pagando con dos métodos de pago diferentes donde el sumatorio de los importes es mayor que la deuda que tengo pendiente. Fijaros que aquí ya me está diciendo un más 25 en color rojo, ¿vale? Esto significa que cuando yo dé al botón aceptar y dé esta factura como pagada, el sistema me va a dejar a cuenta del paciente el saldo restante, es decir, estos 25, para poder ser usados en otra factura posterior, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué cuadrar al céntimo, sino que podría darse el caso de que el cliente nos diera más dinero para pagar esta factura y ese dinero se quedaría a cuenta de su saldo, ¿vale? Llegados a este punto, os tengo que informar de una configuración que tenemos y que podemos activar en el Omni 360, ¿vale? Que va a impedir el pago parcial de facturas de carácter privado. Es decir, yo ahora podría... ¿Me permites un segundo, José Manuel, Sí, que te sí, interrumpa? sí. Mira, tenemos una pregunta y es, ¿se puede realizar la factura con una fecha anterior a la actual si los albaranes son también de actos de fecha anterior? ¿Cómo Bien, afecta esto a la numeración de la factura y si se pueden emitir con fecha futura? vale. En Omni 360, y no solamente en Omni 360, sino a nivel de Hacienda, hay una regla que no se puede saltar de ningún modo, y es que yo no puedo tener una factura con una
perdón, yo no puedo tener una factura cuya numeración, ¿vale?, sea superior a otra factura que ya esté en el sistema con una fecha anterior, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo a día de hoy tengo en el sistema la factura 51 creada con fecha de ayer, ¿vale?, que es día 24. Si yo ahora me voy a la emisión de factura, le voy a dar a cancelar, si yo ahora le doy a la emisión de factura y en lugar de mantener la fecha 25 del 6 la cambio y le digo, no, yo quiero que esta fecha sea el 21 del 6, ¿vale? ¿El sistema qué va a hacer? El sistema va a rastrear todas las facturas que tengo en el Omnitre 60 y va a decir, vale, ¿cuál es la numeración que le correspondería a esta nueva factura? La 53, ¿vale? ¿La 52 existe en el sistema? Sí. ¿Qué fecha tiene? Superior a la que tú le estás poniendo en este momento. No te lo va a dejar hacer. Y además es una obligación por parte de Hacienda, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que si yo ahora cojo una factura de la misma manera que hay un control con fechas anteriores, también lo habrá con fechas posteriores. Yo podría hacer una factura ahora y poner en lugar del 25 del 6, ponerle el 1 del 7, ¿vale? Pero cuando llegue al 2 del 7, ¿vale? En este caso, podría seguir haciendo facturas sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no altere la fecha, es decir, siempre sea posterior a la que yo tengo en el sistema y que además la numeración sea posterior al último número generado en el mismo, ¿vale? Por lo tanto, diciéndolo fácilmente, no puedo tener una factura con una fecha anterior si la numeración es posterior, pero sí puedo tener una factura con una fecha pasado el día de hoy, ¿vale?, con la numeración que le corresponda, siempre y cuando pues mañana pues consiga hacer una factura con la numeración siguiente y otra factura con la numeración siguiente, ¿vale? Vale, no sé si hemos respondido correctamente a esta pregunta, si queréis indicarnos si tenéis alguna otra duda. Y tenemos otra pregunta. ¿En los datos de emitir la factura pueden ser los datos de un paciente y el DNI de otra persona o tienen que coincidir? Bien, a día de hoy, digo a día de hoy, si no tenemos la funcionalidad de pagadores activado, ¿vale? Yo en el campo número del DNI puedo poner el valor que yo quiera, no tiene por qué ser el del paciente, ¿vale? Y eso solamente va a servir en emisión de factura, es decir, no se va a guardar en ningún sitio, ¿vale? Y solamente sirve para que en los datos emitir A de la factura estén esos datos, ¿vale? Cuando hagamos el reajuste que queremos hacer para que todo esto se automatice, si yo le meto en ese campo un DNI que no es el del paciente y además lo hago trasladar a su ficha del paciente, incurriremos en un error, ¿vale? Porque facturas posteriores, ¿vale?, que le hagamos a ese paciente van a ir asociadas a un NIF que no es el suyo, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta esto. Es decir, en el bloque emitir A, voy a imputar otro concepto para que lo veáis. Aceptar. Voy a hacer cobrar y facturar. Vale. En este bloque, lo que se traslada son los datos del paciente. Si hay algún campo que esté en blanco y no tenemos la funcionalidad de pagadores activada, yo le daré a este botoncito y me va a permitir poner aquí lo que yo quiera, ¿vale? Con lo cual ya es potestad del centro o del facturador en este caso el que esa información sea correcta en base a lo que se quiere emitir. Y ahí no podemos entrar. Omnitre 60 no entra en esa validación, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que, como os comentaba, el día de mañana, si queremos automatizar esos posibles casos de pacientes cuyos datos en su ficha están incompletos y queremos hacerlo automático para que lo que pongamos aquí se traslade a su ficha del paciente con la finalidad de que el día de mañana, cuando le hagamos una factura nueva a ese paciente, ya no tengamos que rellenar nada manualmente, pues claro, si ponemos un valor que no es el correcto, pues que sepamos que eso se va a quedar almacenado en su ficha. Y eso va a estar así hasta que alguien del centro pues proceda a realizar ese cambio. Vale, entonces entiendo, José Manuel, que tenemos la posibilidad, que el sistema deja la posibilidad o de acotar y validar los datos o de no validarlo y que el centro se responsabilice del dato que realmente pone. Efectivamente, así es. Tenemos otra pregunta más. Sí. Nos dicen, buenos días, ¿por qué no permite emitir factura si no se informa el código postal? ¿Se puede cambiar la obligación de informar ese campo? Vale, nos vamos adelantando a lo que os quería comentar al final de toda la sesión, ¿vale? Que es lo que en OMI 360
y oficialmente en Hacienda se llama el uso de las facturas simplificadas, ¿vale? Bien, Hacienda nos dice que obligatoriamente, para poderle emitir una factura de carácter privado a un paciente, ¿vale? Tiene que tener informado los datos de la dirección, el nombre del paciente y el NIF, salvo una casuística muy concreta, que es lo que ellos denominan facturas simplificadas. Es una factura que no llega a un importe determinado, parametrizado en los centros OMI 360 y que a día de hoy Hacienda nos informa que puede ser hasta 400 euros, donde yo le voy a poder emitir una factura a un paciente simplemente con el nombre y con el NIF. Y los demás datos no hace falta que estén rellenados, ¿vale? Esto es un desarrollo, que era el último punto, ¿vale? El punto 9, ¿vale? Que es el uso de las facturas simplificadas. Que sepamos que existirá en un futuro no muy lejano y que va a servir para eso, el poder emitirle una factura a un paciente sin que estén todos los datos rellenados de dirección, código postal y población, ¿vale? En el OMI 360. Vale, tenemos además a Adam que ha levantado la mano, que entiendo que pide hablar. Le he dado a activar el micro, pero no sé si lo puedes usar. Adam, si no lo puedes usar, me puedes escribir por preguntas y respuestas. Vale, parece que por ahora no puede intervenir, entonces si quieres continuamos, José Manuel. Sí, vale, continuamos. Vale, perfecto. Perdona, José Manuel. Sí, Que he visto otra pregunta. Si el valor de la factura se modifica a un precio inferior al del albarán original, ¿queda saldo negativo en la pestaña Cliente de Gestión Económica? Queda saldo en la pestaña de Cliente de Gestión Económica. Sin embargo, en la pestaña Cobros, el saldo del paciente es correcto y no consta como tal. Parece un dato contradictorio. a ver, ¿me puedes repetir porque no acabo de Sí, entender esto? pone, si el valor de la factura se modifica a un precio inferior al del albarán original, queda saldo negativo en la pestaña Cliente de Gestión Económica. Sin embargo, No, en la no, no, no. pestaña A ver, Cobros, el ¿sí? saldo del paciente es correcto y no consta como tal. Parece ser que es un dato contradictorio. A ver, no acabo de entender lo que me estáis diciendo, por una sencilla razón. Es decir, el albarán, vamos a hacer una cosa, Podemos hacer un caso a lo mejor donde lo sí, reproduzcamos. vamos, pero tengo que entenderlo para poder, para poder reproducirlo, tengo que entenderlo. Sí, al final se trata de que una vez recibido el albarán, tiene un albarán y una vez recibido el albarán, se modifica el precio de la factura y se pone menor precio que el que tendría que salir con el albarán Vale, original. estamos hablando de este caso en concreto, ¿vale? Vamos a hacer otro paciente de prueba, ¿vale? Espera, vamos a hacer sobre, Vamos a intentar vamos a ver. permitir hablar. En principio he permitido hablar, Josep. Sí, yo he hecho la pregunta. Mm. Sé que es un poco complicado, pero es que esto nos ha generado problemas que cuando modificamos la cantidad en la factura, no en el albarán, si la cantidad es distinta al total que tenía el albarán por arriba o por abajo, ¿Sí? queda un saldo acreedor o un saldo de deuda en la pestaña de clientes de gestión económica. Pero en cambio, en la pestaña de cobros, que también te da el saldo positivo y negativo, que es el que genera las ventanas de aviso, no queda ese desequilibrio. Y esto nos genera problemas cuando hay una modificación del coste en la factura, pero no en el albarán. Vale, vamos a ver. Estamos hablando, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿vale? Tenemos un caso donde tenemos un albarán generado por importe de 100 euros, ¿correcto? Sí. ¿Vale? De hecho, es el albarán este que tenemos aquí. Si me voy por aquí, me voy a la parte de facturación. Al albarán, ¿vale? Tenemos este importe.
el albarán, un importe pendiente, un albarán pendiente de 125 euros. ¿Vale? Vale. Vamos aquí. Esto no me está cuadrando. A ver, un momentito, perdonad. Voy a volver a hacerlo con otro concepto. Para que se vea más claro. Aceptar. Dar cargos de facturación. Omitir. Quizás este. Vale, voy a poner aquí 200. Aceptar. Si nos vamos al apartado de facturación de este cliente, de este paciente. Vale, tenemos este albarán por importe de 200. Ahora vamos a hacer la factura y me estáis diciendo que la factura, en lugar de facturarle por valor de 200, facture por un importe inferior, ¿correcto? Sí. Vale. Vamos aquí. Cobrar y facturar. Este me lo quito de aquí porque es el de la cita anterior, ¿vale? Y este, que es el precio del albarán, yo lo cambio y le meto un importe anterior, más pequeño, ¿vale? Con lo cual el importe de la factura no será 200, sino que será 100. Vamos a finalizar. Le digo que no quiero cobrarla. Vale, le doy a aceptar. Vale. Vamos a albarán. Vale, entonces, cuando cogemos al paciente, ¿vale? Cuando volvemos a hacer cualquier acción sobre el paciente, aquí el sistema nos está diciendo que la deuda del paciente son 225, que son los 125 inicial más los 100 que han quedado pendientes de facturar del albarán inicial, que era de 200. Es decir, hemos imputado una actividad por valor de 200, hemos hecho una factura parcial de esa actividad por valor de 100, con lo cual el sistema está detectando que de ese albarán todavía queda un pendiente de 100 euros. ¿Vale? A día de hoy el funcionamiento de OMI es así, es decir, lo que marca es el importe del albarán, ¿vale? Que es desde donde se ha arrastrado la imputación, y es el albarán que contiene el importe según el tarifario correspondiente en el centro. Por lo tanto, si yo de ese albarán hago una factura y modifico el importe de la factura para que en lugar de ser 200 sea 100 o sea 50 o sea un importe inferior, el sistema de OMI 360 es inteligente en ese aspecto y me dice, oye, tú en su momento hiciste una factura parcial, te queda el resto del albarán pendiente de facturar. Sí, el problema está en que cuando tienes estas modificaciones de precio, aparte de que queda esta situación, porque este paciente siempre va a tener esta deuda, aunque tú le hayas querido cobrar menos, te va a salir siempre NOMI diciendo que tiene la deuda, a menos que elimines el albarán. Sí. Imagínate que a este paciente le hubiera hecho, o sea, el segundo paso, que es donde veo el lío, porque ahí a última instancia sabes que hasta que no modifiques el albarán siempre te va a decir que tienes una deuda. Pero si le hubiera cobrado de más, por ejemplo, Sí. me diría que no tengo ninguna deuda. Sí. Pero si tú vas a gestión económica, Sí. ¿puedes ir un momentito a gestión económica? Sí. De este paciente. No sé. Sí. Cuando tú te pones sobre la pestaña cobros, Sí. abajo te pone el saldo pendiente y el crédito. Correcto. Pero si te vas a la pestaña clientes, cuando en la misma gestión económica puedes ir para atrás. Sí, sí, sí. A la pestaña clientes. Sí. Abajo de todo, que se vea. En este caso tienes un haber de 225 y un saldo de de 225. Y te dice que debe, o sea, hay discordancias entre el balance en la pestaña clientes y en lo que te avisa en la pestaña cobros. Lo que te pone en pestaña cobros es lo que te sale siempre en ventana. Pero si ahora hiciera un listado para ver todos los pacientes que yo tengo con deudas, para saber cómo es el estado de acreedor o de haber o de deudor de mis pacientes, el OMI lo hace a partir de esta pestaña, con lo cual
me salen saldos acreedores o saldos deudores que no son reales. Y todo Bueno, deriva de la modificación que haces en la factura y que no haces en el albarán. Es decir, que cuando modificas en la factura y no el albarán, se genera una discordancia entre esta pestaña y la otra pestaña. De manera que cuando tú quieres hacer un listado del saldo de tus pacientes, yendo a lo que te permite hacer listado de saldo de mis pacientes, sí. salen saldos acreedores o deudores que son falsos. Y esto genera un problema. Vale, pues en ese caso tendríamos que analizar los casos en concreto, porque en este caso en concreto estoy viendo que la información que me está reportando la pestaña de clientes me está diciendo que el saldo deudor son 225, que efectivamente es la deuda que tiene ese paciente en estos momentos. O sea, en este caso está presentando la misma información, ¿vale? Saldo deudor 225, en cobros saldo deudor 225. O sea, en este caso está presentando bien los movimientos. No obstante, es posible que, derivado de los movimientos que se le pueda hacer a un paciente, pues efectivamente haya una disyuntiva entre datos que provoque que al sacar los saldos de los pacientes pues esté reportando algún tipo de error. Es cuestión de reportar los casos y analizarlos y hacer el análisis correspondiente y realizar las acciones correctoras que sean Claro, de todas adecuadas. Te formas, a lo enviaremos mejor casos concretos para no perder tiempo. podemos ver tu caso de manera particular. Sí, los Correcto. enviaremos, sí. Vale, yo creo que Sí, podíamos, sí, nos correcto. lo anotamos, ¿verdad, José Manuel? Nos lo Sí, sí, anotamos sí. y lo veremos de manera particular. También De tenemos otra acuerdo. pregunta. Nos preguntan también cómo facturamos el resto de la factura. Como hemos modificado el albarán y lo hemos puesto a menos, ¿cómo hacemos la siguiente facturación? La siguiente facturación, ¿qué significa? Sí, la pregunta es, ¿cómo facturo el resto de la factura? Como teníamos un albarán que estaba en 200 y hemos facturado solo 100, pues ¿cómo facturamos los otros 100? Vamos a ver. Vamos a ver, gestión económica, vamos a la cita. Por otro lado, como veo que estáis escribiendo con respecto al caso de Josep, si queréis, como tenemos el tema de soporte, nos es más fácil contactar con vosotros si nos ponéis una incidencia a partir de soporte. Entiendo que todos vosotros tenéis activado una cuenta para abrir incidencias y si no es así, me gustaría que me lo dijerais en este webinar. Ahora, de todas formas, José Manuel nos indica también, si quieres, cuando resolvamos este caso, dónde está la parte de poner las incidencias, porque así podemos trazar y hacer seguimiento de todo lo que nos decís. Vale. Sobre el último caso que me habéis comentado, efectivamente, no sé si se da muchas veces el caso que estáis comentando o no, ¿vale? Pero cuando nosotros procedemos, que a lo mejor ahí, lo que dice el doctor Marés, sí que es cierto que a lo mejor lo deberíamos revisar por una sencilla razón. Es decir, nosotros tenemos un albarán creado en el sistema por valor de 200 euros, de los cuales a la hora de facturar solamente hemos facturado, o le decimos al sistema, ¿vale?, que queremos facturar 100 euros. Entonces, deberíamos analizar verdaderamente este circuito por dos motivos. Primero, porque me estoy dando cuenta, ¿vale?, que ese albarán que yo he creado por valor de 200 euros y que yo he hecho una factura por importe de 100, ¿vale?, el sistema me lo está dando completamente como facturado, con lo cual la parte restante de esa actividad yo no la puedo incorporar en otra factura adicional. No. El sistema, yo lo que le estoy diciendo a los 360 es que, oye, tú en su día creaste un albarán con una prestación de 200 euros y yo como usuario facturador del centro solamente te quiero facturar 100, ¿vale? Por lo tanto, esa actividad a nivel de OMI 360 queda facturado y yo no voy a poderle facturar una segunda, no voy a poderle emitir una segunda factura de parte de ese concepto. Es decir, en OMI 360 no se pueden trocear prestaciones en diferentes facturas. Es decir, cuando yo hago una factura, cojo el concepto y cojo el concepto totalmente y luego le cambio el importe y hago lo que yo considere necesario. Pero por el hecho de meterle un importe inferior a lo que está en el barán, no me va a decir el sistema que, oye, el resto lo puedes meter en una factura posterior. No. Por eso estáis viendo aquí el estatus de facturado del albarán de los 200. Ahora, otra cosa es que si verdaderamente, como decía bien el doctor Marés, si verdaderamente yo en el momento de emitir la factura
le estoy diciendo por activa y por pasiva al OMI 360 que de esa línea de 200 yo solamente quiero facturarle 100, ¿vale? Pues el Albarán se queda como facturado, como estáis aquí, pero además en ningún sitio debería parecer que ese paciente tiene deuda con mi centro, ¿vale? Ese quizás es un circuito que no se había puesto encima de la mesa hasta ahora y que sería interesante abordarlo y ver, analizarlo en profundidad y poder dotar al OMI de esa inteligencia para esos casos en concreto, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que, como os estoy comentando, el hecho de facturar 100 euros de estos 200 no te da pie a que esos 100 restantes los puedas incorporar en otra factura, porque ya has cogido esa línea de prestación y ya la has facturado. Vale, tenemos el tema también de que, claro, me preguntan por los casquitos y es verdad que la versión de OMI ha cambiado. Entonces, si puedes indicar en un segundo, José Manuel, cuál es el botón para acceder a la parte de soporte. Sí, el botón que tenéis todos en vuestros centros para poder abrir los casos que llega al departamento de soporte es este botoncito que tenéis aquí, el flotador este que tenéis aquí. Que antes eran unos cascos, perdonad mi confusión, que vamos cambiando de versiones. Sí, vamos cambiando. Es decir, el hecho de ejecutar este botoncito que tenéis aquí, ¿vale? Ya aparece el soporte para registrar el registro de incidencias 2360, pulsar el botón enviar para acceder con tu usuario y tu contraseña. Es decir, para poder hacer uso del sistema de gestión de incidencias es necesario que previamente vuestro nombre de usuario y vuestro correo asociado lo tengamos dado de alta en nuestro maestro. No todos los usuarios pueden dar de altas incidencias en el centro, pueden registrar incidencias, sino solamente aquellos a los que tengan acceso a día de hoy. Entonces, si alguno de los que estáis en esta sesión necesitáis que os incorporemos a esa gestión de reporte de incidencias, pues nos paséis un correo con vuestro nombre de usuario, con vuestro nombre y vuestro correo correspondiente y lo daremos de alta en el sistema. Eso provocará que os llegue un correo adicionalmente a vuestro mail para completar el mail de registro y a partir de ese momento podáis dar de alta y registrar incidencias de OMI 360. Muy bien, como esto será tema para otro webinar que tenemos preparado para la parte de soporte, pues simplemente con darnos de alta podríamos ir gestionando lo que nos estáis comentando. Vale. No te interrumpimos más durante un rato, José Manuel. No pasa nada, para eso estamos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, la facturación con, bueno, la imputación con un adulto que tiene pagador, ¿vale? Para que veamos el circuito. Vamos a hacer lo mismo, imputamos un concepto, le damos a cobrar y facturar, nos dice si deseamos guardar los cambios, ¿vale? En este momento, por defecto, el sistema ya detecta que este paciente tiene pagadores registrados en su ficha asociados, con lo cual, antes de proceder a la emisión, el sistema nos va a permitir el poder escoger contra qué pagador va a ir emitida esta factura. Por defecto, el propio paciente, ¿vale? Pero podríamos seleccionar otro y automáticamente se cambiarían los datos en cuestión, ¿vale? Si yo no lo hago en este momento y lo quiero hacer antes de emitir, pues lo que os comentaba antes, dándole al botoncito este de aquí, me vuelve a aparecer la ventanita, ¿vale? Donde me va a permitir el poder asociar el pagador correspondiente a la factura que estoy intentando emitir, ¿vale? Daríamos finalizar, ¿vale? Exactamente igual, si deseamos cobrarla, ¿vale? Con la misma pantallita que hemos visto anteriormente, ¿vale? Aceptar, ¿vale? Y ya tendríamos la factura realizada, sin cobrar. Si nos fuéramos a nuestra gestión de facturas, la gestión de facturación, ¿vale? Que sería esta que acabo de hacer ahora, la 56, que es la última, ¿vale? Aquí si os fijáis, también aparece que está hay un total pendiente, no está pagado, ¿vale? Si no he hecho el cobro desde la pantalla propia de la emisión de la factura, que sepamos que desde aquí, seleccionando el registro y dándole la opción cobrar, ¿vale? Me aparece exactamente igual lo mismo de antes, la misma pantallita, ¿vale? Diferentes puntos para poder cobrar la factura del paciente. Incluso, si ahora yo desde cualquier otro punto de OMI 360 hiciera cualquier acción sobre este paciente, el adulto webinar con paga,
Por ejemplo, imaginemos que me quiero ver los cobros de este paciente y busco aquí al paciente webinar con pagador, ¿vale? El sistema me avisa de que el paciente tiene deuda con el centro. Este es el pop-up por defecto que tiene Omni 360, que me presenta la deuda que tiene el paciente con mi centro y desde donde yo puedo realizar el cobro de esa deuda, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? La misma pantalla, muy parecida a la anterior, donde yo voy a poder meter el importe, donde yo voy a poder seleccionar la caja, donde voy a poder el método de pago y donde le voy a poder dar al botón de cobrar. O sea, diferentes posibilidades que tiene Omni 360 para poder cobrar la factura. ¿Vale? Voy a proceder a realizar el cobro, por ejemplo, de esta misma. Cobrar, voy a darle a cobrar para que veamos lo siguiente que os quiero enseñar ahora. 25, efectivo, caja del centro, añadir, aceptar. No imprimo el recibo, no imprimo el documento. ¿Vale? La factura 56, ¿vale? Tiene un importe 25, tiene un total pagado de 25. Bien. A partir de este momento, ¿vale? Podríamos tener dos situaciones adicionales, ¿vale? Con respecto a esta factura que está pagada, ¿vale? Y cuando digo situaciones adicionales, podría ser bien el anular un cobro, ¿vale? Yo podría anular el cobro de esta factura, ¿vale? El anular. O incluso lo que podría hacer es, desde la gestión de facturas, ¿vale? Esta factura, anularla, ¿vale? Si lo hago desde la gestión de pagos, ¿vale? Lo que estoy haciendo es anular el pago relacionado con esa factura, con lo cual, al anular ese pago, donde el sistema me va a decir que qué quiero hacer con el dinero, si dejarlo a cuenta del paciente o devolvérselo directamente, esa factura se va a quedar como impagada, ¿vale? Si lo hago desde la gestión de anulación de facturas, ¿vale? Lo que estoy haciendo es anulando la factura, es decir, generando el contramovimiento de esa factura y además también el sistema me va a decir me va a preguntar qué quiero hacer con ese dinero, si dejarlo a cuenta del paciente o devolvérselo al paciente, ¿vale? Sobre esta funcionalidad, ¿vale? Como os comentaba al inicio del webinar, existe una configuración que podemos activar a gusto del consumidor, es decir, a gusto del centro, que sirve para no generar facturas parcialmente cobradas. Es decir, tenemos clientes donde nos dijeron en su día, oye, el hecho de tener facturas parcialmente cobradas me está generando un problema importante de tesorería. Entonces, yo lo que quiero es o tener la factura totalmente impagada o tener la factura totalmente pagada. ¿Eso qué implica? Implica que si yo me voy a la gestión de pagos de esta factura en concreto y le diera a anular, ¿vale? El sistema me va a decir, no, tú no puedes anular este pago desde aquí, lo que tienes que hacer es anular todos los pagos asociados a la factura en cuestión, para precisamente para dejar la situación de la factura como os estoy comentando en este momento, es decir, la factura quedaría completamente impagada, ¿vale? Porque si yo desde aquí permito anular, con esa configuración activada, permito anular este pago, ¿vale? Y esa factura, por el motivo que sea asociado a dos pagos diferentes, pues a partir de la anulación en este momento, lo que haría el sistema es dejarme la factura parcialmente cobrada. Y es lo que no querían esos clientes que os mencionaba anteriormente. Por lo tanto, que sepamos o que sepáis que existe esa configuración que se puede activar en vuestro centro que nos va a impedir tener facturas parcialmente cobradas. Si no la tenemos, pues el funcionamiento es el que tenemos en el Omni 360, el estándar, sin esa configuración. Yo vendría aquí, le daría a anular, ¿vale? El sistema me procede a anular el cobro en concreto, ¿vale? Con lo cual, si estoy cobrando el cobro en concreto, es imposible dejarlo a cuenta porque lo que estoy haciendo es anular ese cobro en cuestión, ¿vale? Le doy a aceptar, ¿vale? Ese
cobro se me ha anulado, ¿vale? Y si ahora me fuera la factura en cuestión, la factura de 25, pues está sin pagar, ¿vale? Y la otra posibilidad que os comentaba, pues es precisamente el anular la factura. Voy a darle a cobrar, voy a dar 25, ¿vale? Voy a dar en efectivo, añadir, aceptar, no quiero imprimir, ¿vale? Y ahora, en lugar de anular el cobro, lo que voy a hacer es anular la factura, generar anulación, ¿vale? Fijaros que aquí ya el hecho de anular la factura que tiene un cobro asociado, el sistema lo detecta y ya me dice qué es lo que quiero hacer con el importe asociado a esa factura. Devolvérselo al cliente, ¿vale? O dejarlo como anticipo a cuenta del cliente. Por defecto, siempre el cheque que está activado es la de devolución, ¿vale? Y además es una devolución donde no se puede modificar el importe para no incurrir en movimientos raros de devolverle al cliente más de lo que me pagó en su momento, ¿vale? Método de pago, efectivo, contra la caja, ¿vale? Podría dejarlo a cuenta, con lo cual quedaría como anticipo a cuenta del paciente o devolvérselo directamente, anular, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho no ha sido anular el pago, sino ha sido anular la factura, ¿vale? Lo que ha comportado que su pago asociado también se quede anulado, ¿vale? Que es este de aquí, el 104, que es el último, ¿vale? Bueno, diferentes posibilidades que ofrece OMI 360 para las devoluciones o anulaciones de facturas. La otra parte que nos queda por ver, ¿vale? Es la gestión de los pacientes menores, ¿vale? Y esto, seguro que el doctor Marés se acuerda mucho de esto porque hemos estado lidiando mucho con este tema. Por ejemplo, este señor, este paciente menor, imputar cargos de facturación, ¿vale? Gestionamos esto, vamos a poner aquí 325, ¿vale? Cobrar y facturar, le decimos que sí, ¿vale? Fijaros que los datos del bloque emitir a, ¿vale? No presentan lo del webinar menor, sino que me está presentando por defecto, ¿vale? Los de su pagador asociado, que es el adulto. A este aspecto, lo que os quiero comentar es lo siguiente. Y también es una mejora que en su día nació de una consulta del doctor Marés también, y que estamos a punto de finalizarla. Vamos a buscar aquí webinar, el menor, modificar paciente, ¿vale? En OMI 360 tenemos lo que os he comentado al principio, la gestión de los pagadores asociados a los menores de edad, ¿vale? Que se puede activar a demanda del centro, para que el centro que lo solicite, no sale por defecto en OMI 360. Esta funcionalidad lo que hace es un control de la edad del paciente, ¿vale? A través, comparándola con el límite que nosotros le pongamos en OMI 360, que también es configurable, ¿vale? Porque algunos centros considerarán que un paciente es menor hasta que tenga 18, otros hasta que tenga 16, otros hasta que tenga 15, ¿vale? Es a gusto del consumidor, ¿vale? A través de esa comparación entre su fecha de nacimiento y ese valor que tengamos en la configuración, el sistema va a detectar si el paciente es menor de edad o no, y nos presentará esta leyenda que tenéis al lado de la fecha de nacimiento, que pone menor. Esto además obliga a OMI 360 en la ficha administrativa del paciente a rellenar de forma obligatoria, por una parte, los datos del primer tutor, por lo menos un tutor adicional, ¿vale? Un tutor, ¿vale? Y además nos obliga a rellenar los datos de un pagador. En el 90% de los casos, y así lo analizamos en su momento, detectamos que los datos del tutor y los datos del pagador, por lo menos del primero, son exactamente los mismos. A día de hoy, OMI 360 te obliga a rellenar, por un lado, los datos del tutor y luego, por otro lado, los datos del pagador. Está a punto de salir una mejora que en la ficha de tutor acompañante va a haber aquí un botoncito adicional, ¿vale? Que va a permitir, a través de un clic en ese botón, el trasladar los datos que hemos registrado aquí a la ficha del pagador correspondiente para que no se tengan que volver a rellenar, porque esto efectivamente
nos dimos cuenta pues, que retardaban los circuitos organizativos del centro, ante el paciente que lo tenemos delante, pues lo tenemos esperando mucho rato, y esta es una mejora sustancial en la gestión de pagadores de OMI 360. ¿Vale? Bien, pues con esto, si tenéis alguna pregunta más que hacer, pero yo con esto creo que hemos revisado todo lo que había en el índice y por mi parte tendríamos el webinar finalizado. Si tenéis alguna consulta adicional, aparte de que vamos a verificar esto que nos decía el doctor Mares de los saldos y demás, ¿vale? Si tenéis alguna consulta más adicional, estoy a vuestra disposición a partir de este momento. Claro, no olvidéis también que tenéis disponible la parte de soporte, ¿vale? Que a través del soporte nosotros dejamos registradas las incidencias para iros respondiendo. Tenemos una última pregunta. Facturas simplificadas, ¿cómo se activa? Esto se activará con una funcionalidad que estamos a punto de desarrollar y que el centro que lo quiera nos tendrá que decir, oye, José Manuel, queremos que nos actives el circuito de factura simplificada. Es una funcionalidad que tendremos, que es transparente completamente para el centro y que a la hora de emitir la factura de un paciente privado, pues solamente te obligará a tener informado el NIF y el nombre del paciente, nada más. Es transparente completamente. También tenemos por aquí, José Manuel, un agradecimiento de Josep Marés, que te dice que has estado perfecto y que muchas gracias. Hombre, tengo que reconocer que el doctor Marés es un usuario avanzado y que le da caña a la aplicación, que es lo que nos interesa. Darle caña Exactamente. con el fin de mejorarla siempre a gusto del cliente. Está muy bien. Marta también nos da las gracias. Muchas gracias a vosotros. Laura nos dice también gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir a este webinar. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición y que se trata de esto, de lo que estamos comentando, de que le saquemos el mayor rendimiento a la herramienta y que sea práctica. También desde Tenerife nos dan las gracias. Dice que suelen hablar contigo. Así que, perfecto. Pues nada, os emplazamos al siguiente webinar, que será la facturación a compañías. Será en un par de semanas, os lo anunciaremos como este a través de la plataforma también. Lo pondremos también en redes sociales y quedamos a vuestra disposición. Perfecto. Venga, un saludo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.